estamos grabando. Ya estamos grabando. Tengan ustedes muy buenos días. Hoy tenemos dos temas, por lo tanto, vamos a dividir nuestra sesión sincrónica en primero un tema que se va a tratar de disfunción cerebral mínima y después vamos a ver Vygotsky. Recordando que Vygotsky ustedes ya lo han visto en otras oportunidades, recordando que en alguna materia antes del cuarto semestre ya han estado hablando de Vygotsky, por lo tanto manejan, saben y simplemente hay que refrescar algunos conocimientos y actualizarlos. Me gustaría de que lo pensemos desde nuestra realidad, una teoría tan rica, tan hermosa, pero desde nuestra realidad, desde el entorno social y cultural que nos rodea a nosotros. Bueno, primero empecemos por disfunción cerebral mínima. Chicos, existen dos grandes problemas que nosotros siempre vamos a enfrentar como psicólogos. Estando en cualquier campo, estando en el campo educativo, estando en el campo organizacional, empresarial o estando en el campo clínico. Tenemos problemas neurológicos que después se convierten en problemas neuropsicológicos. Los problemas neurológicos afectan a la conducta y se manifiestan en la parte psicológica. Cuando este problema es gravísimo, como puede ser por un problema genético, es decir, como puede ser algo hereditario, o gravísimo, como puede ser algo congénito, obviamente vamos a tener determinado tipo de patologías, de trastornos y de manifestaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, la parálisis cerebral. Ahí tenemos, por ejemplo, el síndrome de Down. Y existen una multiplicidad de síndromes que no son tan frecuentes como el síndrome de Down o aquellos otros síndromes, por ejemplo, como la epilepsia, no son tan frecuentes en nuestro medio, pero que sí se da, no solamente en nuestro medio, sino a nivel del mundo entero. Existen una variedad de síndromes que espero que ustedes en psicopatología lo vean, no es tema nuestro, pero estos síndromes fundamentalmente afectan en un grado desde mínimo hasta terriblemente máximo el diario vivir de las personas, la adaptación de las personas y sobre todo esa capacidad que habíamos visto tan importante y que nos marca Piaget como es la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos. Ahora bien, esos síndromes requieren obviamente una orientación, inclinación y determinado tipo de conocimientos especiales que espero que ustedes los vean en ciclos más adelante, siempre y cuando quieran dedicarse a esto de educación especial. Pero vamos a hablar ahora del otro tipo de grupo
que nosotros lo hemos llamado así globalmente disfunción cerebral mínima. Tal vez a diferencia de disfunción cerebral máxima, cuando hay, por ejemplo, una parálisis cerebral o hay un trastorno, como les decía, genético o congénito. La disfunción cerebral mínima es una gran bolsa cuyas manifestaciones nos interesan a nosotros, chicos, cuyas manifestaciones son pan de día de los psicólogos, porque las manifestaciones vienen a plasmarse desde problemas de conducta, problemas en el rendimiento escolar, problemas o trastornos, más bien dicho, en el lenguaje y trastornos en el sueño. A veces están los 4 presentes y a veces están 2 o incluso 1. Pero les decía, ¿a dónde llevan los papás cuando hay un problema de esta naturaleza? ¿A dónde llevan los papás al hijo, a la hija? Al psicólogo. Tiene problemas de conducta y por lo tanto tiene, dice, la profesora dice que es inteligentísimo y sin embargo no rinde, tiene problemas con los amiguitos, pega a los amiguitos, etcétera. Son totalmente manifestaciones en el plano psicológico. De hecho, nosotros tenemos que ver algunos antecedentes. Yo quiero decirles, chicos, de que existen 2 formas de realizar un diagnóstico. Uno es a través de los síntomas clínicos, es decir, los síntomas que nosotros vamos a detectar dentro de lo que es la entrevista, dentro de lo que es la historia de vida de nuestro sujeto. Vamos a preguntar, obviamente, a los papás cómo se comporta, qué tipo de conducta tiene, qué tipo de rendimiento escolar tiene, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un montón de síntomas clínicos que nosotros vamos a ir ya diferenciándolos o tomando mucha atención sobre ellos, ya que ellos nos están diciendo, hay algo, me siento mal por algo, no estoy bien. Todo síntoma es un pedido de auxilio, no se olviden. Todo síntoma es un pedido de auxilio. Por lo tanto, chicos, hay el diagnóstico que nosotros llamamos clínico y que es a través de los síntomas, como les decía, que vamos detectando en la historia, en la entrevista, ya sea con los padres o ya sea con los familiares. E incluso nosotros también con nuestra propia observación. Pero también tenemos la otra parte del diagnóstico que es más especializada. Tenemos herramientas, tenemos en nuestros casos test con los que nosotros podemos detectar con mayor certeza todos aquellos trastornos que podrían derivarse de cualquier problema de tipo neurológico. Ahora bien, quiero que ustedes vean de que una base importantísima por la que vamos a partir es que nosotros somos psicólogos. ¿A quién corresponde realizar con certeza diagnósticos donde hay implicancia neurológica? Obviamente al neurólogo. Pero nosotros los psicólogos tenemos que estar
muy imbuidos en todos aquellos efectos que tiene cualquier trastorno de tipo neurológico. En este sentido, pues ustedes, para nadie es desconocido, menos para ustedes están en conocimiento de esto. Resulta que hay toda una rama de la psicología que se llama neuropsicología. Y esta neuropsicología nos permite a nosotros ver precisamente causa-efecto, es decir, hay determinado tipo de conducta X y que responde a determinada causa, que responde a determinado fundamento, generalmente neurológico. Pero chicos, entonces ustedes dirán, wow, entonces tenemos que mandar al neurólogo. Sí, tenemos que mandar al neurólogo. Nunca trabajen solos, chicos, nunca trabajen solos en este tipo de casos, puesto que acá tenemos una causa neurológica y el neurólogo es el que se tiene que ocupar de solucionar aquello. Nosotros vemos los efectos psicológicos. Los efectos psicológicos, chicos, y lo psicológico es decir, el entorno familiar, el entorno social, especialmente el entorno familiar, se constituye en un desenlazante o en un agudizante de los problemas, es decir, profundiza los problemas. Tanto es así, chicos, que yo he conocido niños, he testado, he diagnosticado a niños que evidentemente, por ejemplo, en el Bender, que ustedes van a conocerlo, creo que el próximo semestre, con psicometría, en el Bender, que es un detector nuestro, es un test muy, muy bueno, y es un detector nuestro de posibles problemas o índices neurológicos. Resulta que se toma el Bender, hay índices neurológicos. Tomo el Bechler, el WISC, hay índices neurológicos que ustedes ya van a saber determinar por la disarmonía que existe entre las funciones y las aptitudes psicológicas. Por lo tanto, si ya dos herramientas nuestras más una tercera que es nuestro diagnóstico clínico admite y dice de que, bueno, se trata de un síndrome de disfunción mínima cerebral, por lo tanto, es necesario trabajar con el neurólogo. El beneficio, uno, si nosotros nos haríamos todititos una prueba de electroencefalograma, seguramente, chicos, con toda seguridad, vamos a tener esto que llamamos la disfunción cerebral mínima. Porque ¿quién no se ha golpeado alguna vez la cabeza? ¿Quién no se ha desmayado? ¿Quién no ha tenido una temperatura elevada? Que son generalmente las causas por las cuales nosotros tenemos muerte de neuronitas cerebrales. Las neuronas no soportan la temperatura, obviamente son totalmente sensibles a cualquier golpe. ¿Quién no ha tenido un parto? Bueno, la mayor parte de nosotros espero que hayamos tenido un parto normalito, pero gran parte de nosotros no hemos tenido un parto normalito. Muchos pensamos, chicos, de que, la cesárea hace de que el bebé no sufra. No, chicos. Resulta de que el bebé cuando pasa por el canal de parto,
presiona los pulmones como para que se expandan. Han debido ver ustedes en muchos de los de las cremitas, de las shampoos que tenemos, muchas veces tenemos que apretar para que empiece a funcionar. Pues así es el pulmón. Discúlpenme, puede que parezca un poco burdo mi ejemplo, pero recuerden ustedes que cuando compran una crema y nosotros podemos eh, presionar y ahí sale la crema, recuerden que nosotros tenemos muchas veces que apretar y girar hacia una determinada eh, orientación. Chicos, cuando el bebé pasa por el canal de parto, aplasta los pulmoncitos y eso hace de que se expandan y empiece a respirar. O sea, la naturaleza es sabia. Y bueno, cuando hay una cesárea, aunque nuestros médicos están sumamente expertos en todo lo que es cesárea, pero el neonatólogo tiene que hacer manualmente, muchas veces tiene que apretar manualmente los pulmoncitos para que haya esa expansión. Y claro, nunca es lo mismo lo manual que lo natural. Sin embargo, cada vez, y en la medida en la que hemos ido eh, aprendiendo técnicas, perfeccionando técnicas, claro que la cesárea se ha vuelto un tanto más segura, pero no se olviden que la cesárea se ha hecho, o sea, cesárea, ya saben de dónde viene el nombre, es un recurso que tenemos para salvar vidas, para salvar la vida tanto de la mamá como del infante. Ahí se dieron cuenta de que cortando la barriga de la mamá podían salvar al infante y seguramente también a la mamá. Y entonces, desde esa época, desde épocas así pretéritas de los romanos, tenemos implantada la cesárea. Claro que con el tiempo y con todos los descubrimientos médicos y con toda la tecnología médica que ha florecido, cada vez esta técnica se vuelve más segura, pero no deja de ser una técnica para salvar la vida o ya sea del infante o ya sea de la madre. Y que se tendría que recurrir a ella única y exclusivamente cuando así amerita la situación. No que ahora todos piensan de que, uy, estoy embarazada cesárea, y creo que las valerosas cochabambinas están mariconeando. Eh, las valerosas bolivianas están mariconeando porque yo les cuento de que la cesárea es 20,000 veces peor que el parto normal, porque finalmente en el parto normal uno dice, ay, 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 o sea, puja, respira, ayuda y listo. Duele, sí, pero nada insoportable. Y en cuanto nace la bebé, la mamá está un tanto maltrecha, pero puede atender a su bebé. En cambio, en la cesárea es todo un corte, señores, que durante 15, 20 días, hasta que no se arregle el corte, uno está no maltrecha, sino totalmente en estado lamentable. O sea, hasta dar pecho al bebé es difícil. Bueno, son muchísimas y esto me encantaría tenerlos acá al frente para poder hablar sobre esto. Me encantaría hablar un poco más, en forma más desmenuzada o detallada sobre este tema, pero nosotros como psicólogos
tendríamos que tener una posición y nuestra posición tendría que ser viva lo natural. Ya cuando hablábamos de Piaget, yo les decía, no chupón. ¿Quién ha dicho de que tenemos que tener un plástico en nuestra boca? No aprendemos como psicólogos a entender el vínculo entre la estimulación y la sobreestimulación. Ya les dije, nosotros no nacimos con nuestro chupón en la mano. Por lo tanto, no chupón. Cuando carguemos a nuestro hijo en nuestras espaldas, como lo hacemos acá en Bolivia, carguémoslo acá, adelante, para que nuestro hijo vea nuestro rostro. Además, chicos, si el mundo entero es un estímulo para un chico normal, donde cualquier cosa va a ser, ustedes recuerden, quinto estadio, somos curiosos, vamos y experimentamos con el mundo. Por lo tanto, recuerden que vamos y vamos a escarbar, vamos a investigar qué significa esto o qué pasa con lo otro. Y entonces, muchachos, esa inclinación natural que tenemos al descubrimiento del mundo externo, al invento con los objetos del mundo externo, todo eso debe estar favorecido en nuestro entorno. Y un chico normal directamente va descubriendo el mundo por sí solo. ¿Cuándo necesitamos estimulación? Es una pregunta, ¿eh? ¿Cuándo necesitamos estimulación los seres humanos? Algo así como que llamamos estimulación precoz. Llamamos estimulación, chicos, cuando se presenta algún trastorno en nuestro desarrollo. Claro que a los niños normales podemos también requete estimular, pero sobre todo nuestro trabajo está dirigido como psicólogos a estimular y hacer planes de estimulación para chicos con dificultades. Indudablemente. Eh, Ustedes pueden ver, por ejemplo, muchas veces una diferencia entre un niño que reconoce perfectamente lo que es la figura de un tigre, de un león, de un canguro, aunque no sean animales que frecuentemente o que nunca vemos nosotros, porque no vemos tigres, leones, más que en película o en cuentos o en historias o en libros. Pero resulta de que ustedes ven la diferencia cuando un chico o una chica de 6 años viene y te reconoce perfectamente el tigre, del león, del canguro, de la jirafa, aunque no sean animales de nuestro entorno, de otros chicos que no saben la diferencia entre tigre y león, que cuando ven al canguro dicen un ratón grande. Y eso es también por falta de estimulación, obviamente. Si en la casa no se les enseña, bueno, hemos aprendido por Piaget, ¿no? Que si el objeto de conocimiento no está a nuestro alcance, a nuestra mano, ¿cómo vamos a acceder a ello? ¿Cómo van a acceder a la diferencia entre tigre, león, canguro, ratón? Si nadie le explica, si nadie le dice, si nadie le lee un cuentito, si nadie le muestra una figurita, si tiene que ver simple y llanamente un video, pero sin decirle, mira, ese es el rey león, mira la jirafa, mira el elefante,
Entonces, ¿cuánto depende también de la estimulación y de las posibilidades que tenga de estimulación un niño? Volvemos a la disfunción cerebral mínima, chicos, y estábamos hablando del parto, pero bueno, ustedes tienen que tener, de acuerdo a lo que han debido ver, tenemos que tener muchos datos sobre el embarazo, no solamente el hecho de haber sido deseado o no deseado el chico, sino también datos sobre peligro de aborto, datos sobre sangrados que hayan podido tener las mamás durante el embarazo, datos sobre caídas, golpes, pero acá en nuestra tierra tenemos que ver, y lo digo con mucha tristeza, datos sobre violencia doméstica, violencia física, ya que acá, lastimosamente, muchas mujeres embarazadas sufren violencia física y la violencia no está dirigida a sus piecitos o a su cabecita, está dirigida al hijo, porque saben, muchos saben, de que el mayor daño que nos harían sería el dañar a nuestro hijo, dañar a nuestros hijos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con, ¿recuerdan ustedes algunas costumbres que yo siempre les decía en Piaget? No logramos superar el primer periodo, el periodo sensomotor o sensomotriz. ¿Por qué? Porque los bolivianos todavía movemos mucho y nos comunicamos en vez de con la palabra, con el cuerpo. Nos movemos y nos manejamos con el cuerpo. Por lo tanto, en vez de decir, tengo un problema, ¡pum!, en vez de hablar y poner en palabras lo que sentimos, pues accionamos. Y muchas veces esa acción tiene sus efectos. Acá hay una pregunta de Brenda. ¿Pero qué sucede cuando los datos que nos brindan los padres son falsos o no están siendo sinceros? Eso seguramente no obstaculizaría nuestro diagnóstico. ¿Cómo debemos actuar al respecto? Prendita, si vienen al psicólogo y vienen a dar datos falsos, tú no eres detective para ir y investigar si te están mintiendo o no. Primero, me parece absurdo de que yendo al psicólogo te den datos falsos. Quiere decir de que la ida al psicólogo es simplemente un disfraz, nada más. Segundo, y esto es importantísimo, chicos, que en nuestro medio no es fácil venir al psicólogo. Y si Brenda dice, y es posible que nos engañen, y bueno, Brendita, si nos engañan, ni modo. O sea, ¿cómo puedes tú ayudar a una persona que te engaña? Tú tienes que ayudar a una persona que te dice, esto es rojo, pues entonces tú agarras y tienes que ver que esto es rojo. Ahora, si la persona te dice esto es rojo y después en tus test te muestra gris, tú agarrarás a la persona y le dirás, señor, señora, ¿sabe qué? Usted me ha dicho esto, pero acá está
el niño demostrando esto. Recuerdo un caso en el que estaban ahí papá y mamá, y la mamá estaba todo calladita y lo miraba al papá de reojo. Y yo preguntaba cosas y el papá muy rápidamente agarraba y decía, tal cosa, tal otra cosa, tal otra cosa. O sea, respondía por él. Y yo decía, ¿y por qué la mamá no responde? Bueno, yo dije, voy a ver, este dato me pareció importantísimo. O muchas veces lo que hacía el papá, no, todo está bien, nosotros nos llevamos maravillosamente. No, le decía a la mujer, y la mujer, sí, 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 nos llevamos muy bien. Pues agarro, empiezo con el niño, y en un test que ustedes ya lo van a conocer, espero que conmigo, el test proyectivo gráfico de la familia, hay una serie de preguntas que nosotros tenemos que hacer. Y una de las preguntas es, ¿quién es el más feliz de toditos los que has dibujado? Y el niño agarra y dice, el papá. Dentro de nuestro entender como psicólogos, el papá está valorizado entonces, ¿no es cierto? Pero le pregunto, ¿por qué? Y porque él es feliz, porque se echa todo el día a ver televisión y a ver películas en la cama, mientras mi mamá está trabajando, y él no tiene que hacer nada, y mi papá es feliz porque no hace nada, hace lo que quiere. Ya me pareció medio rara la respuesta. Y hay otra pregunta, que quién es el más bueno y quién es el menos bueno, ¿no? O sea, ya lo van a conocer el test. Y cuando le pregunto quién es el menos bueno, dice mi papá. ¿Y por qué es el menos bueno? Porque siempre la casca mi mamá. ¿Cómo? Sí, la agarra, la puñetea, la bofetea, la patea, la insulta. Oye, el ejemplo de familia. Entonces, de acuerdo a la entrevista, era el ejemplo de familia, pero Brenda, el chico te está hablando de la gran disfunción que existe en su propia familia. Entonces, agarré al papá y la mamá y les dije, me mintieron, me mintieron. Pero Brendita, ¿cómo partir? ¿Cómo tú puedes partir de ser engañada? No, nosotros somos como acá, como en nuestro medio. O sea, mientras no se demuestre lo contrario, son inocentes. Y puede haber 20,000 contradicciones entre el papá y la mamá. Y puede que no nos digan tan claramente la verdad de su situación familiar, pero eso se lo ve en los test. Ahora, Freud habla de las personas que van al psicólogo y mienten. Brenda, si ellos mismos están pidiendo ayuda por determinados hechos que ven, ya sea en ellos mismos o en niños, en sus niños, entonces sería totalmente ilógico que vengan al psicólogo a mentir. No digo que no lo hagan, lo hacen como les he contado hace un ratito, pero gracias a Dios tenemos también nuestras propias técnicas en las que nosotros vemos si eso coincide con la realidad o no. Pero de todos modos, Brenda, no partamos del hecho de cuestionar los datos que tenemos, porque si partimos del hecho de cuestionar
Brenda, te equivocaste de, Brendita Cuellar, te equivocaste de profesión. Tendrías que estar haciendo algo así como policía detective. No importa que nos mientan, si lo hacen ya da cuenta de una ilógica, o sea, una situación totalmente ilógica. Pero que de todos modos nosotros vamos a ver en las herramientas que tenemos si eso es cierto o no. Pero mi mensaje, Brenda, es, vayan tranquilos, que la mayor parte de las personas sí ponen sus porquerías encima de la mesa del escritorio del psicólogo y bajo la escucha del psicólogo. La mayoría de las personas no viene a mentir, viene a decir, bueno, esto sucede. Y bueno, y si lo hace ya es responsabilidad de cada uno. Pero nosotros no tenemos por qué ir y escarbar. Y decía, porque hasta la mentira tiene un porqué. Hasta las mentiras están sostenidas por un porqué. Por lo tanto, ¿por qué mintió de esta forma y no de esta? Y ahí está el hecho de que nosotros como psicólogos tenemos que llegar a alguna conclusión. ¿Te contesté, Brenda? De hecho, pensé ser detective. Sí, ahora se ha abierto en otras partes una, una profesión que es requete rica, o sea, seguramente muy interesante para los que quieren hacer psicología forense, que es bien pesado y bien duro, pero hay una profesión, una licenciatura en investigación forense, ¿no? Bueno, cortamos esto y seguimos con nuestro tema. Chicos, entonces les decía, disfunción cerebral mínima, pan de cada día de nosotros los psicólogos. ¿Por qué? Porque tenemos las repercusiones en problemas de conducta. Ya ustedes han debido leer, los problemas de conducta van desde una hiperquinesia, que es insoportable, hasta una hipoquinesia, que más bien son los niños que no para nada molestan. Y a veces yo digo, es más, en la hiperquinesia es insoportable, por lo tanto, vienen los chicos así de la oreja de los papás, no lo soporto. Y nos lo dejan ahí al psicólogo. En cambio, en la hipoquinesia no. Es tan buenito. Le digo, sentate y se sienta. Y puede estar horas sentado. Le digo tal cosa y hace. Es tan buenito, nunca contestan. Yo recuerdo, chicos, vi un caso de hipoquinesia en una fiesta de carnaval. Lo pusieron al niño en una esquina en su coche con un globito. Ha debido ser, yo recuerdo que era más o menos las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde, 3 horas más tarde, estaba el niño con el globito jugando como al principio. 7 de la noche estaba el niño jugando con el globito como al principio. Entonces ahí yo me alarmé, dije, no puede ser tantas horas el niño con... Y la mamá me decía, es que es tan buenito. Bueno, señora, hágalo ver. A veces pecamos por intrusas.
Señora Galoper, no es normal que un niño tendría pues no estaba caminando, tendría unos 9 meses, 10, ¿no? Bueno, después nos enteramos, me enteré de que a partir de lo que yo le dije, señora Galoper, y que la señora casi me come, me dice, pero ¿cómo la voy a hacer ver si es un niño totalmente buenito, normal? Bueno, a los meses nos enteramos que el niño tenía no solamente hipoquinesia, sino que además tenía un leve retraso mental. Entonces, chicos, un síntoma tan manifiesto como es la hiperquinesia, ya, ahí está el niño hiperquinético, ¿no? Pero un síntoma tan menos manifiesto como es la hipoquinesia, es tan importante, chicos, que ustedes sepan detectar el uno o el otro. No solamente está la hiperquinesia, sino todos los trastornos en el rendimiento escolar que nosotros tenemos y que ustedes han debido ver y que muchos de ustedes seguramente han tenido este tipo de trastornos. ¿Por qué digo yo? Porque de cuántos de ustedes la elección de psicología fue por la no matemáticas. Por lo tanto, ¿cuántos de ustedes han tenido discalculia? Hay dos posibilidades, chicos. O que hayan tenido discalculia, o que hayan tenido un pésimo, que eso es lo que sucede también muchas veces, pésimo profesor o profesores de matemáticas. Creo que en la normal no solamente les enseñan cómo hacer ejercicios de matemáticas, sino cómo odiar matemáticas. Cómo hacer que los alumnos tengan tirria por matemáticas, química y física. Por lo tanto, problemas de rendimiento escolar, perdón. Terminaré con los problemas de conducta, hiperquinesia, hipoquinesia, terquedad, capricho, personas muy tercas, muy caprichosas que se plantan y que hacen berrinches y que ustedes los ven ahí en la calle revolcándose y ahí la madre que no sabe qué hacer o el padre que no sabe qué hacer y nosotros miramos así como con puñalitos a los papás y decimos estos papás que no saben educar o estos papás que están ahí torturándolo al hijo. Bueno, es ese tipo de chicos pacientes nuestros. Y muchas veces el problema es neuropsicológico, no es solamente psicológico, sino neuropsicológico. Terquedad, capricho. Y sobre todo, fíjense en aquellas personas que de por sí manifiestan agresividad. Es decir, veo a un niño de que la compañerita está pasando y el niño, ¡pum!, la patea, ¡pum!, le pone obstáculo, la hace caer, ¡pum!, le jala de la cola, ¡pum!, le deshace el rozón, o sea, ¡pum!, la pincha. Y tú dices, Tomasito, ¿por qué lo haces? Es decir, chicos, la agresividad la tenemos como defensa. Es decir, me pegan, trato de defenderme. Me agreden, trato de defenderme. Pero cuando la agresividad no tiene sustento, chicos, cuando la agresividad no tiene fundamento, no tiene
O sea, causa-efecto. Está ahí la agresividad por la agresividad. Está presente ahí. Paso y pum, doy un puñete. Voy más allá, doy una patada. Sin que la persona me haya hecho nada ni me haya dicho nada. Entonces, cuando hay una exacerbación de la agresividad, ahí es cuando tenemos nosotros que intervenir. Esos serían los problemas de conducta, chicos. Y algunos ponen en problemas de conducta, la enuresis o la encopresis. Enuresis, hacerse pis, ya sea nocturna o ya sea diurna, o ambas. Y encopresis también, hacerse caquita, o encopresis o ecopresis se llama. Ustedes ese dato me lo archivan, me lo ponen, me lo guardan en su cabeza, porque son términos totalmente técnicos y que los psicólogos tienen que manejar. Hacerse caquita, encopresis o ecopresis. Hacerse pis, enuresis, ¿no? Ahora bien, chicos, esto también sucede en múltiples niños. Ahora, quiero que pasar a los problemas de rendimiento escolar. Los problemas de rendimiento escolar son muy comunes, chicos. Ya saben, dislexia y con todas las variantes que tiene la dislexia, discalculia. Y ahora, ojo que esto lo voy a ir poniendo poco a poco, como voy a ir poniendo algunos temas que ustedes tendrían que saber poquito a poco y ojalá que los lean. Un tema que voy a poner es el desarrollo del número. Tenía que poner ya esta semana, solamente que vi de que era mucho lo que ustedes teníamos 2 temas, por lo tanto el desarrollo del número. Y bueno, hay otro tema que nos aflige, que es el síndrome de atención dispersa y que últimamente se ha incrementado en demasía acá en tanto porcentaje. Casi todos los niños con problemas en rendimiento escolar es por el síndrome de atención dispersa. El síndrome de atención dispersa está asociada a la hiperquinesia. Generalmente el hiperkinético no puede atender, concentrarse, está en constante movimiento y por lo tanto su atención está totalmente inmadura. Pero, ojo, estos síndromes, estos trastornos, estos síntomas tienen un componente neuropsicológico. A veces hereditario y a veces no. Pero ojo, vuelvo a repetir por tercera vez, chicos, es el pan de cada día de nosotros, por lo tanto, ¿cuánto lo celebraría de que esta clase la aprendan? Luego de tener todos los trastornos de rendimiento, tenemos, perdón, antes de pasar al otro cuadro, quiero que vean una cosa, ¿no? Todos estos síntomas, tanto de conducta como de rendimiento escolar, se manifiestan en un medio, se plasman en nuestro entorno y por lo tanto tienen un efecto en nuestro entorno. Y el efecto generalmente es negativo. Eres insoportable, eres flojo o eres floja, eres distraído, eres travieso, eres, pero ese eres siempre negativo. ¿Qué dice Freud? ¿Qué dice Lacan? Nuestro inconsciente está hecho por mensajes, por palabras.
Por lo tanto, el eres constituye. Y si yo digo eres flojo, pues va a ser flojo toda la vida. Y si yo digo eres travieso, eres mentiroso, eres distraído, va a ser flojo, distraído, porque esa le estamos dando como espejo esa identidad, esa esencia, esa característica. Por lo tanto, si estos síntomas no entrarían en relación con el medio, pues entonces tal vez serían menos dañinos. Pero estos síntomas entran en relación con el medio. El medio responde a esos síntomas de manera inadecuada. Responde porque los síntomas son feos, no son lindos. No a un chico hiperkinético vamos a decir, al principio sí decimos, ay, qué inteligente, mira qué inteligente, cuántas cosas hace en un rato. Pero después, el hecho de que quédate quieto, que come, que esto, que el otro, que lo demás allá, que atiende, ya sobrepasa lo positivo que podría haber en el hecho. Ya llega a lo negativo. Y obviamente la respuesta del medio va a ser negativa. Y al ser negativa, chicos, obviamente que nos están dando mensajes negativos, están haciéndonos reconocer, entre comillas, como personas negativas. Y nuestra esencia es ser personas negativas. Por lo tanto, por eso es de que estos síntomas son neuropsicológicos. Ya. Ahora entramos a los trastornos de lenguaje. Los trastornos del lenguaje, lo que yo he visto en nuestro medio, son los que se superan más rápido. Pueden comenzar por una simple dislalia. Por ejemplo, el no pronunciar muy bien las palabras, ¿no es cierto? O sea, en este caso, la S. Ponemos S donde no hay S. O la C. ¿No? No hay diferencia entre la C, la Z y la S. Bueno, en España se notaría más, pero en nosotros han visto esos chicos que todo lo ponen así medio raro, hablan, tienen 5 años, pero hablan con una dificultad que se llama dislalia, y que esta dificultad está centrada en la falta de discriminación auditiva, y que por lo tanto repercute en la forma como el niño pronuncia esa letra, o puede deberse no solamente a una falta de discriminación auditiva, sino también puede deberse a un problema psicomotor ya referido al movimiento de la lengua, que es lo que nos permite después tener un lenguaje tanto fonético como en tanto contenido fluido. Por lo tanto, los trastornos del lenguaje van desde dislalias, que a los 4 o 5 años ustedes tienen que ver de que si continúa la dislalia hay que mandar no solamente al neurólogo, sino también al fonoaudiólogo o al foniatra. Y de esto se va al otro extremo, que son las tartamudeces. Y las tartamudeces que pueden ser muy poco identificables. Todos tartamudeamos un poquito, ¿no es cierto? Pero aquellos ya que se trancan en alguna letra,
O sea, realmente, y ustedes están haciendo fuerza, ¿no? Con ellos. O sea, el escuchar a una persona con tartamudez estresa mucho. Es verdad. Porque nos identificamos con ellos y sufrimos con ellos. Y bueno, esto se debe a trastornos de tipo neurológico cuya sintomatología se está plasmando en el lenguaje. Y por último, los trastornos de sueño que van desde simples soniloquios, es decir, uno duerme y habla de dormido, soniloquios, hablar de dormido, palabra técnica que también tienen que acostumbrarse a escucharla, bruxismo o bruxismo, niños que hacen sonar los dientes en forma estrepitosa, adultos que hacen sonar los dientes en forma estrepitosa, quiere decir que no han ido al neurólogo. Hasta verdaderos episodios de terror nocturno. Es decir, empieza a anochecer y los chicos mueren de pánico, chicas mueren de pánico, no pueden soportar la oscuridad. Eso se llama terror nocturno y que además muchas veces, no necesariamente, pero muchas veces sí, están acompañadas, este terror nocturno está acompañado por pesadillas, pero pesadillas terribles, pesadillas que se despiertan gritando, ¿no? O sea, y que muchas veces tratamos de calmar a las personas, pero siguen incluso con los ojos abiertos, pero parecerían despiertos, pero siguen en el sueño. Y aparte de esto de terror nocturno y demás, el caminar de dormido. El caminar de dormido que muchas veces se manifiesta por episodios incluso muy aterradores, ¿no? Porque la persona está totalmente dormida y ha bajado gradas, y muchas veces se puede poner incluso en riesgo su propia vida. Ahora, estos episodios pueden ser muy opulentos, así, ¡ay, mira ese camino de dormido! Y además al caminar, ustedes ven muchas veces que están con los ojos abiertos, que las personas están con los ojos abiertos. Yo tenía una amiga que vivía conmigo en Buenos Aires mientras yo estudiaba y que tenía esto, entonces venía y con los ojos abiertos me decía, Pati, se cae, se cae, se cae. Yo, Viviana, ¿qué se cae? Pero se cae, se cae, se cae, se iba y se dormía. Al día siguiente le decía, Vivi, has venido al comedor, me has dicho se cae, se cae. ¿Yo? ¿Yo? ¿No? Pero si no me he despertado y bueno, en realidad uno dice, pero si estabas con los ojos así de abiertos. Y bueno, la persona no recordaba nada. En ese sentido, chicos, tenemos este tipo de síntomas y que por lo general,
son tomados como síntomas neuropsicológicos. Estos son, en general, los 4 grandes síndromes que ustedes tienen que tener en cuenta y que cada vez que ustedes vean a un paciente con este tipo de síndrome, chicos, alértense. Cuando somos chiquitos, es mucho más fácil cualquier tipo de acción para superar este tipo de cuadros. En cambio, cuando somos más grandes, ya no. Porque además, cuando somos más grandes, esto ya se ha mezclado tanto con lo psicológico. Lo neuro, la base, la etiología neuropsicológica, se ha mezclado tanto con lo psicológico que ya no podemos diferenciar de dónde a dónde va lo psicológico y de dónde a dónde va lo neurológico, y por lo tanto ya es una personalidad conformada, ya es una personalidad consolidada, no está en crecimiento, no está en desarrollo, y vamos a tener todo tipo de trastornos. Yo espero de que hayan leído toda la literatura. Además, les he dicho, me hacen organizadores gráficos, porque entonces quiere decir que sí tienen que leer todo lo que les he puesto, que sí tienen que estudiar todo lo que les he puesto. Y que, bueno, vamos a aprender porque esto salva vidas, chicos. Salva vidas. El determinar una etiología neurológica salva vidas. Había no hace mucho, me encuentro con un paciente que se me acerca un señor, se me acerca y me dice, usted ha sido un señor de 20 y tantos años, un chico de 20 y tantos años, usted ha sido mi psicóloga. Ah, no me diga, ¿cómo te llamas? Fulano de tal. Sí, me acuerdo de ti. Usted me ha salvado, porque yo era el peor del curso, me aplazaba, y todos pensaban de que yo tenía deficiencia mental, hasta que mis padres me llevaron a donde usted hizo el diagnóstico, me llevaron al neurólogo y acá me tiene. Soy ingeniero, no sé qué cosa, no sé cuál de las ingenierías, y mis papás siempre me contaban la anécdota de cuando me llevaron a donde usted y cómo usted luchó con ellos y con el medio para que dejen de darme mensajes negativos y empecemos a trabajar con mi problema de disfunción cerebral mía. O disritmia, también se llama disritmia, chicos. Disritmia porque en el electroencefalograma sale algo arrítmico, por eso también se llama disritmia cerebral o disfunción cerebral mía. Chicos, este tema es interesantísimo. Lo único que yo les pido, y realmente les pido y les va a servir, les aseguro que les va a servir. Incluso cuando ustedes ejerzan, tal vez todo esto ha avanzado muchísimo más. Yo les comento que en muchas partes del mundo, por ejemplo en Canadá, hay una carrera, una licenciatura que se llama neuropsicología. No es psicología, sino neuropsicología. Es toda una carrera y es complicadísima la carrera porque tiene mucho de neurología y de psicología, pero tiene su efectividad. Yo no soy tan fanática, pero no dejo de ver esta interrelación cuerpo y psiquis
Y obviamente, ¿cómo no voy a pensar que cualquier trastorno neurológico puede influir en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en nuestra actitud, en nuestra actividad, y que esto está en relación con el mundo y por lo tanto esta relación con el mundo nos va a devolver algo, es decir, mi conducta va a devolver algo, mi conducta va a incidir en el mundo y el mundo me va a devolver algo. Y ese algo es una imagen positiva o negativa, y cuando hay problemas neuropsicológicos, generalmente el retorno es negativo. Por lo tanto, es ahí donde nosotros tenemos que intervenir y tenemos que orientar a los papás. De nada vale, chicos, y esto es sobre todo para los niños, aunque muchos adultos tienen los mismos síntomas. ¿Cuántos de ustedes se han reconocido cuando hablaba de los síntomas? Les decía, muchos adultos también presentan estos síntomas, pero quiero decirles algo. Cuanto más temprano sea nuestro diagnóstico, salvamos vidas. Por lo tanto, ustedes no tienen psicopatología infantil. Tampoco tienen neuropsicología, que por cierto es algo que nos proponemos hacer, poner, realizar, si es que la licenciada Pilar Gamboa se presentase en una próxima elección de dirección de carrera, queremos subsanar esta falencia y queremos que ustedes tengan por lo menos un cursito de neuropsicología, que es tan importante. Y chin chin, creo que este primer tema lo he terminado. Me gustaría cortar acá para darles la palabra a ustedes. Y preguntas, chicos, preguntas sobre lo que han entendido, no han entendido. A ver, acá hay una pregunta que me hacen por acá. Yo quería preguntar si habría la posibilidad de que nos dé un día más para presentar. No sé mis compañeros, pero yo ando con mucha tarea en diferentes materias y exposiciones. Sí, amiga, lo entiendo, pero si yo, ¿por qué no pides a las otras personas? Si yo empiezo así a ser de lo más flexible, no te olvides de que nuestra evaluación es continua y por lo tanto ustedes han tenido tareas, han tenido exámenes todas las semanas. Tienen nota de casi todas las semanas. Por lo tanto, siguiendo nuestro propósito de evaluación continua, nuestro ritmo es el mismo. Tienen que tener la tarea antes de la próxima clase, porque la próxima clase ya tenemos otro tema y otro tema que la próxima semana tienen que hacer el examen, que tienen que dar cuenta de ello. Por lo tanto, no me pidas flexibilidad, que en eso soy, ni exámenes, ni tareas, soy flexible. Porque si uno empieza, ¡ay, ya! ¡Qué bonita es esta docente! No, prefiero que me conozcan como mala, como bruja, como lo que ustedes quieran, pero cada uno sabe lo que está pisando conmigo. No hay favoritismos, a no ser de que hayan estado en parto o hayan estado muriéndose por COVID. Son las dos únicas razones por las cuales puedo tener algún tipo de consideración.
Rosita, adelante, estás con la mano levantada. Bienvenida, Sí, Rosa. licenciada. Buen día, licenciada, gracias. Mi pregunta es, más o menos, ¿desde qué edad se puede determinar o detectar en la discalculia? Y la dislexia, más o menos, estuve leyendo y no he podido entender hasta ahora cómo, desde qué edad más o menos. Algunos se refieren desde los 6 y un poco más, pero específicamente más o menos a qué edad Ya. se puede notar. Eso era mi pregunta. Rosita, buena pregunta. Cuando empezamos a leer y escribir o comenzamos a ver los números, Rosa, todos tenemos dislexia, discalculia, todos, no sé si se acuerdan que ustedes el número 5 lo hacían con la panza al revés o el número 7 al otro lado. Pues si no se acuerdan, yo sí me acuerdo y eso que son muchos años que he pasado el primero. Entre los 6 y 7 años, toda manifestación de dislexia y discalculia es normal, todos tienen. Pero a partir de los 8 años, Rosita, más o menos tercero básico, si el niño sigue presentando este tipo de trastornos, mejor es ir al psicólogo. El psicólogo nos dirá qué tenemos que hacer porque le hará pruebitas. Nosotros tenemos herramientas en las que podemos descubrir y determinar, como les decía hace un ratito, con mayor precisión este diagnóstico y el psicólogo determinará si lo manda al neurólogo, muchas veces tiene que mandar al neurólogo, muchas veces tiene que mandar incluso al oftalmólogo, al foniatra, como hace un rato les decía. Es decir, es un diagnóstico que amerita la intervención multidisciplinaria, es decir, de muchas disciplinas. Pero si nosotros hacemos el tratamiento multidisciplinario entre los 8, 9, les aseguro que a los 10, 11 años ya está sin nada. En cambio, si nosotros no hacemos el tratamiento, ese chico va a sufrir hasta en la universidad, va a fracasar en la universidad, esa chica o ese chico va a tener muchas dificultades. O sea, muchos de ellos terminan en la cárcel por la impulsividad. Muchos de ellos terminan muy mal precisamente por lo que les decía, ¿no? No es un cuadro neurológico, ni psicológico, sino es neuropsicológico. Y lo neuropsicológico está en relación con el medio y el medio tiene una respuesta y por supuesto que la respuesta no es siempre positiva. Rosa, 8 años para adelante tenemos para hacer los tratamientos y yo te puedo asegurar que con los tratamientos adecuados, que no es una profesora particular, si hay dislexia es una psicopedagoga, acá hay psicopedagogas excelentes, que no son psicólogas educativas, sino psicólogas que se han especializado en este tipo de trastornos. Por lo tanto, hasta los 8 años, Rosita, se espera. Si a los 8 años continúan los síntomas, ya es una dislexia, ya es una discalculia. Ya es, muchas veces vienen acompañados los dos, dislexia con discalculia. Y muchas veces tenemos hiperquinesia, dislexia y discalculia más trastorno de atención dispersa. ¿Te contesté, Rosita? Sí, licenciada. Muchas Quiero gracias. Y agradecer. una preguntita más. Te quiero agradecer porque intervienes. Dale, Rosa. Y entonces, si un niño, por decir, no se le ha tratado bien entre los 8,
a 9 años y tiene 11 años, por decir, ¿cómo se tendría que trabajar entonces con el niño o cómo se le puede ayudar? Ya, igual Rosa, se tiene que ir a un psicólogo, se tiene que ver el daño ya efectuado, inmediatamente se tiene que acudir a un neurólogo y tenemos más tiempo. Lastimosamente, la recuperación es más lenta y más tardía porque ya son muchos factores los que intervienen, entre ellos los factores familiares. Y muchas veces tenemos que poner en terapia a toda la familia, porque ya el niño o la niña con este trastorno se ha convertido en el chivo expiatorio. Entonces, como es el chivo expiatorio, o sea, se rompió una cosita, fulanito o fulanita. Se hizo otra cosita, fulanito, fulanito. O sea, se convierte en el chivo expiatorio. Entonces, cortar todo eso es, durante 11 años ha sido así, cortar 11 años de historia es bien difícil. Pero, ojo, no podemos hacer nada sin la intervención de la familia. Realmente no se puede hacer nada sin la intervención de la familia. O sea, hay que hacer tratamientos. Lastimosamente, cuanto más chiquito el chico sea, más rápido el tratamiento y más efectivo el tratamiento. Por eso es de que siempre les digo, no se olviden de esta lección. Por favor, chicos, no se olviden de esta lección. En su vida se olviden de esta lección. Porque cuanto más chiquitos son, más rápido encontramos la cura y el restablecimiento total. Cuanto más grandes son, nos cuesta mucho más, son muchos más años y con muchos más problemas. ¿Está bien, Rosa? Sí, licenciada, muchas gracias. Loida, también a ti te quiero agradecer por tu intervención. Siempre intervienes, pese a que estás trabajando, siempre estás atenta. Gracias, Loida. Dice, un gusto saludarla, a pesar de las Igualmente. condiciones en las que estamos viviendo, y Sí, con bastantes infectados, y decir siempre a los compañeros que se cuiden mucho, ya que la vacuna no es una garantía de que uno no se enferme, ¿no? exacto. Viendo al tema en que estamos yendo, dicen, estuve yo escuchando y leyendo bastante la información que nos ha mandado, y hay una pequeña interrogante que tengo, ¿no? Normalmente a veces dentro del proceso de parto, ya sea en forma natural o en cesárea, sabemos que la presión intracraneal que sufre el niño al nacer por la presión que tiene con las contracciones, más que todo en aquellos que tienen un proceso largo en el proceso de parto, o sea que dura muchas horas, ¿no? A veces es dura la dilatación que se encuentra, incluso para entrar a una cesárea, la madre tiene que tener un cierto tiempo de dilatación, ¿no? Por lo menos para poder entrar. Raras veces ingresan directamente. Entonces, esto condicionaría algunas veces que estos niños pudieran tener alguna alteración neurocerebral, teniendo quizás un problema de déficit de atención o alguna otra sintomatología. Sí. O sea, chicos, a ver, el proceso de parto, les había dicho, ¿no? Hay el embarazo que nosotros tenemos, antes del embarazo, el deseo de los padres. Durante el embarazo, ¿cómo ha sido ese embarazo? Porque no es lo mismo un embarazo lindo, tranquilo, hermoso, sin ningún percance, a un embarazo donde han habido problemas de aborto o peligro de aborto, a un embarazo que la mamá ha tenido que estar echada todos los 9 meses, a un embarazo donde han habido caídas, golpes, no es lo mismo. Llegamos al parto
Y el parto, chicos, en primerizas, nunca dejen pasar más de 24 horas. 24 horas de qué dirán. 24 horas, chicos, de trabajo de parto. 24 horas de trabajo de parto que las contamos, horas que las contamos desde los primeros dolores que la persona ha tenido, las primeras contracciones, o a veces no es con contracciones, sino que se le sale el tapón, como un tapón de grasita, de carnecita. Y bueno, ya se inicia el trabajo de parto. El trabajo de parto desde que han habido estos primeros síntomas hasta que el niño ha nacido. En primerizas, como te decía, el caminito no está abierto y por lo tanto en primerizas se tarda un poquito más y eso es lo normal. Lo normal es que se tarde entre 20, a veces un poquito menos, a veces a 24 horas. Pero es el parto más largo porque son primerizas. En cambio, en personas que ya han tenido hijos, que ya no son primerizas, que ya han tenido 1, 2, 3 hijos, el parto es más cortito. Y el proceso de parto nosotros lo tendríamos que contar hasta 6 horas, máximo, pero siendo muy flexibles hasta las 12 horas. Pero generalmente los procesos de parto en mujeres no primerizas duran 6, a veces 7 horas cuando mucho. Por lo tanto, un primer indicador es el tiempo en el que ha habido, el tiempo que ha transcurrido el proceso de parto. Un segundo indicador es todo lo que ustedes han aprendido de Apgar. Es decir, nace el niño, ¿cuáles son las condiciones con las que naces? ¿No? O sea, Rosita, creo que estás con tu micrófono abierto y se escucha todo lo que estás diciendo. Rosa, gracias. Entonces, chicos, un segundo indicador les decía Apgar, donde nosotros vamos a ver las condiciones con las que ha nacido el niño. Ahora, estar muy atentos a todo lo que se ha hablado en torno al parto en función de lo que nosotros llamamos sufrimiento fetal. Cuando ha habido sufrimiento fetal, chicos, quiere decir que el niño ha sufrido por falta de oxígeno. Ahora, Loida, Paola, Tania, Brenda, Fabián y Andrés son los únicos hombres que están en este momento. Ah, no, José Limber también. Chicos, cuando ha habido sufrimiento fetal, ha habido falta de oxigenación. Y ustedes saben de que las neuronas se alimentan de oxígeno. Por lo tanto, cuando ha habido falta de oxigenación, ha habido muerte de neuronas. Ahora, Loida, eso es una lotería. Hay personas que han estado literalmente muertas, pero literalmente muertas, durante 2, 3 minutos. Y después han revivido. Y no han presentado nada.
Esto yo creo que se debe a algo genético, ¿no? A la resistencia de las neuronas, o también se debe a que, bueno, el efecto de esta falta de oxigenación ha sido en un lugar totalmente inocuo, totalmente asintomático del cerebro. Y han habido chicos, a diferencia de personas que han estado hasta 3 minutos literalmente muertos sin respirar, y han habido chicos que han estado segundos sin respirar y sin embargo tienen una sintomatología totalmente evidente y acentuada. Así como así como el COVID es una lotería, algunos agarran el COVID y no les pasa nada, pero nada, y otros al segundo día se están muriendo y otros se murieron, así como es una lotería. Igual esto de los efectos de la falta de oxigenación es una lotería. Es una lotería porque no sabemos dónde van a morir neuronas, cómo van a afectar. No sabemos, no podemos calcular ni siquiera ni por el tiempo de exposición a esto que llamamos sufrimiento fetal, ni por el tiempo, ni por la anatomía de las personas. Es decir, no sabemos a qué se debe. Simple y llanamente, suerte. Simple y llanamente, suerte. Yo tengo una anécdota muy personal. Cuando nació mi mamá, o sea, toda mi familia o son abogados o son médicos, bioquímicos, y recuerdo que siempre la anécdota de mi mamá era que 7 minutos estuvo muerta. Nació y 7 minutos estuvo muerta mi mamá. Yo decía, pero 7 minutos es muchísimo. Y ahí la revivieron y demás cosas. Y mi mamá ha sido una de las personas más inteligentes que conozco. Ha sido una de las personas más preparadas. Nunca tuvo problemas en matemáticas, en química, en física. De hecho, ella es bioquímica. Ella fue bioquímica, ya mi mamá no está. Y aprovecho de hablar de ella, ya que mañana es su día. Y por cierto, 1000 felicidades a las que son mamás. 1000 felicidades y un abrazo muy grande. Y bueno, y no le pasó, Loida, nada a mi mamá. Nada, ningún síntoma. Yo cuando ya estudié psicología, y claro, esta era una anécdota de familia, yo la miraba a mi mamá y decía, es increíble. No le pasó nada. En cambio, yo tengo pacientes que han estado con un Apgar de 6, de 5 y que después subieron a 10 al minuto más o menos y que tienen problemas de dislexia, de discalculia, de hiperquinesia, problemas de epilepsia, que la epilepsia, chicos, esto creo que hay que tocarlo, es algo endémico en Bolivia. Tenemos muchísima epilepsia y ahí tenemos la diferenciación de epilepsia de gran mal y esas convulsiones que ustedes conocen, espuma por la boca, pérdida de conocimiento, etcétera, etcétera, que han debido ver hasta en la calle, y de petit mal, que son segunditos que la persona pierde conciencia, segundos que la persona se pierde. Esa es la epilepsia hereditaria, chicos, que puede ser con petit mal o gran mal. Y esto que estamos viendo
las disfunciones cerebrales mínimas muchas veces dan síntomas epilépticos, o sea, no es epilepsia, pero es algo que tiene una sintomatología epiléptica. Quiere decir que la sintomatología se parece mucho a la epilepsia. ¿Y por qué? Porque justamente, Loida, el daño ha sido causado en una zona epileptoide, ¿no? Entonces, al ser causado en una zona epileptoide, obviamente vamos a tener síntomas epilépticos sin que sea un cuadro epiléptico total como el que conocemos, que es hereditario. ¿Te contesté, Loidita? Sí, Lisa, muchas gracias. Entonces ya he comprendido mejor que no solamente es el proceso en sí, ¿no? Que sino también podría venir genéticamente o quizás también por otras causas, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo quiero aprovechar lo que Loida decía. Creo que todos ustedes ven a Loida todo como astronauta y espero que siga así como astronauta. Chicos, está fea la cosa. Cuídense. No solamente los viejitos como yo me tengo que cuidar, nos tenemos que cuidar, sino ustedes los jóvenes, porque ahora está el problema es mucho más virulento, es mucho más agresivo, es mucho más grave que el año pasado y mucho más grave cuando seguimos caminando, seguimos haciendo nuestra vida aparentemente normal, incluso con fiestas, con reuniones y demás. O sea, Loida, cuídate, todas las precauciones son mínimas y Dios nos libre de esta enfermedad. Seguimos con las preguntas, chicos. Chao, Loidita. Lisa, buenos días. Paola, ¿Alguna adelante, vez Paola. respecto a al parálisis cerebral, alguna vez usted ha tocado o le ha tocado trabajar con los problemas de conducta que muchas veces pueden presentar ellos y esos problemas de conducta pueden ser tal vez mal interpretados por nosotros o es que ellos no pueden controlar sus emociones o sus movimientos de manera interior? ¿O cómo, en sí, cuál es el caso? ¿Qué es, cómo podemos tratar con estas personas que tienen parálisis cerebral espástica? Ya. Chicos, tienen que tener un ratito. Ahorita voy. Paola, también quiero agradecerte porque eres una de las más interesadas en la clase y siempre no es tan frecuente, pero también intervienes. Después de responderte, Paula, voy a responder acá a una pregunta que me están haciendo por escrito. En primer lugar, parálisis cerebral. Tania, ahorita te respondo. Parálisis cerebral. Bueno, ¿quién no ha conocido esos niños espásticos que tienen movimientos involuntarios? Ustedes tienen que hacer una evaluación tanto psicológica como psicométrica. Perdón, tanto genética como psicométrica. Es decir, ¿qué les he enseñado y qué es lo que yo espero que hayan aprendido de Piaget? A diagnosticar niños pequeños, a diagnosticar desarrollo intelectual, incluso hasta adolescentes,
O sea, si no han aprendido a diagnosticar, si no han aprendido qué es lo que esperamos de un niño normal, ¿cómo van a aprender de los niños que vienen al consultorio y que generalmente son personas que tienen problemas? Por lo tanto, ustedes pueden diagnosticar ya perfectamente el nivel cualitativo del desarrollo intelectual a través de Piaget. Pues con niños espásticos con parálisis cerebral, Paola, también tenemos que hacer lo propio. Yo he conocido a un niño con parálisis cerebral y con una inteligencia totalmente normal. Iba al colegio y los chiquitos le hacían bullying, entonces hacer una concientización a los niños para que no hagan bullying. Pues el niño resultó ser el mejor amigo de muchos de ellos. Pero trabajo del psicólogo, obviamente. Ir al colegio, hablar con los niños, explicar y demás cosas. Y ahí también intervino muchísimo los valores de los papás. Ahora, el niño no podía escribir por los movimientos espásticos que tenía. Entonces pedí de que el niño puede escribir en una máquina, porque él podía manejar bastante bien las máquinas de escribir, esas pasadas que ustedes, bueno, todavía no había este tipo de tecnología, este tipo de computadora, pero habían máquinas eléctricas y el niño se movía y hacía sus tareas por máquinas eléctricas. Y creyeran que los profesores eran los que menos entendían. Decían, no, el niño tiene que escribir, no puede escribir. Por lo tanto, señor profesor, déjelo hacer sus tareas, a través de una máquina electrónica que el niño maneja. No saben cómo me costó, incluso uno de los profesores me decía, molesta a los otros alumnos el tecleado, el escuchar tiqui, 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 tiqui. Pero nos podemos adaptar por el bien del niño. No, o sea, por favor, adaptémonos. A los chicos no les va a molestar cuando se acostumbren a ello, no les va a molestar, no les va a distraer. Al principio tal vez sí, pero al después ya no. Entonces, chicos, ¿qué quiero decir con esto, Paulita? Hay que hacer una evaluación por más parálisis cerebral que hubiese, hay que hacer una evaluación y ustedes ya van a ver también esto, no solamente en psicología genética, ustedes ya tienen las herramientas como para hacer una evaluación del nivel del desarrollo alcanzado por el sujeto, sino que también dentro de un semestrito más, creo, o dos, ustedes van a estar en psicometría. Psicometría 1 creo que comienza en el quinto semestre. Y también ahí ustedes van a tener otro tipo de estrategias, otro tipo de herramientas que los psicólogos tenemos para hacer un buen diagnóstico. Paulita, ¿te contesté? Sí, Lisa, gracias. ¿Ya? Bueno, acá Tania dice, Lice, mi pregunta es si será verdad o mito que un bebé nacido por parto natural será fuerte, luchador, y que él nació por cesárea. Yo tuve, el que nació por cesárea, no. Yo tuve mi segundo bebé hace 3 semanas por cesárea. Bien, Tania, felicidades, Dios te bendiga, Dios bendiga ese bebé toda tu vida, toda su vida sea de éxito y sea muy bendecido. Sí, Tania, hay un mito
Y muchos de los doctores y muchos de los psicólogos nos hemos puesto a investigar sobre ello. Sobre todo, muchos decían que el bebé que nacía por cesárea tenía poca tolerancia a la frustración, que el bebé que nacía naturalmente tenía mucha tolerancia a la frustración. Por eso tú dices, es luchador, porque tenía mucha tolerancia a la frustración. Tania, nadie ha podido determinar ello. Se han hecho estudios, si tú ves, han hecho estudios en Europa, muchos estudios, porque muchos médicos y muchos psicólogos pensaban eso. Si todo se imprime, todas las vivencias, todas las experiencias se imprimen siempre, entonces, ¿por qué no pensar que un bebé nacido por cesárea o un bebé nacido por parto natural pueden tener diferencias? Nunca hemos podido establecer, amiga, nunca. De hecho, yo les digo, tengo 3 hijos, mis 2 primeros nacieron parto natural y además sin anestesia, sin nada. O sea, si desde Adán y Eva hemos parido de esa forma, ¿por qué no yo? Y al primero, a mi primer hijo, yo le dije prohibido anestesia, quiero tenerlo tal cual. Porque había leído muchísimo sobre esto de disfunción cerebral mínima y veía cómo durante el parto la anestesia retardaba la ayuda de la mamá en el nacimiento del hijo. Y entonces eso podía producir múltiples problemas de sufrimiento cerebral. Entonces yo pedí que sea sin anestesia, sin nada. O sea, tal cual, hicieron lo que yo quería. De hecho, yo les pido de que ustedes en sus ratos de ocio, tanto hombres como mujeres, lean un libro que es cortito, que se llama Parto sin violencia, que es del hermano de Henry Ballon, que era neonatólogo. Creo que, no sé si era neonatólogo o era obstetra, ginecólogo. Pero el parto sin violencia es el parto en el que se enfoca toda la atención al niño que está naciendo. No se enfoca la atención a la mamá, porque nosotros mariconas, como siempre, o sea, agarrábamos, ay, me duele, y dificultábamos el parto. En vez de ser valientes luchadoras y empezar a pujar. El parto sin violencia es el parto enfocado en la atención del niño, en la atención del bebé. Y es un parto bellísimo, con música orquestada, sin luces. El niño entra directamente a una bañera con la misma temperatura en la que está intrauterinamente. El papá corta el cordón umbilical. Cuando se le corta el cordón umbilical, el niño permanece en el pecho de la mamá y no se lo separa. No se lo separa. De hecho, con mi primer hijo, mi primera noche no dormí nada porque yo lo tenía acá y nadie me podía separar. Nadie me podía separar de mi bebé. Y recién en la mañana ya se lo cambió y demás cosas. Pero todo siguiendo los cánones, siguiendo las orientaciones del parto sin violencia, que se fija más, vuelvo a repetir, en el bebé que en uno mismo. Mi última bebé ha sido cesárea. Por la experiencia les digo, chicos, no cesárea, no cesárea, no cesárea. El parto natural
muchísimo, 100 veces más satisfactorio, más placentero, si se puede decir entre comillas, que la cesárea. Caminamos como chinitas, pero podemos hacer lo que sea. Es como si el desembarazo es tan natural, no cesárea, chicos. Todo lo natural siempre es lo mejor. Pero mi última hijita es muy luchadora, es tan luchadora como sus hermanos, por lo tanto no veo de que haya diferencia en tanto que ha pasado con los dos mayores y con mi última. No veo diferencia. Yo creo que no incide, pero la pregunta que te estás haciendo, Tania, es muy común y es muy frecuente, y todavía muchos psicólogos y muchos psiquiatras y muchos ginecólogos, obstetras, están investigando, pero por el momento no se ha encontrado ninguna diferencia. ¿Te contesté, Tania? Otra pregunta. ¿Es si las fobias es un factor ambiental o neurológico? No, chicos, las fobias ya es otro cantar. Dentro de lo que estamos hablando está el terror nocturno, que es una fobia a la oscuridad, pero siempre hay un componente familiar, afectivo, emocional, siempre hay un componente psicológico muy fuerte. Eso te puedo contestar, Tania Pamela. Después, Jennerly dice, yo quería preguntar si habría la posibilidad de que nos dé Jennerly. No, pregúntame cosas ya te he dicho de que no. Pregúntame cosas del tema, no me preguntes cosas, nunca me pregunten, puedo postergar porque no es, la respuesta de hecho es nunca. Licenciada, ¿el autismo también sería un trastorno neuropsicológico? Ay, el autismo es un cuadro muy, muy, muy complejo, raro. Muchos autistas tienen problemas neuropsicológicos, otros no. Ustedes saben que hay dos tipos de autismo, pero hasta el momento todavía, ¿quién dice que ha llegado a la causa del autismo? Se va a llevar el premio Nobel. Pero hasta el momento seguimos en investigaciones. Otra de las cosas que continúa en investigación y que seguramente por esta pandemia se va a dejar de lado múltiples procesos de investigación que se han estado llevando a cabo, ¿no? Pero todavía no, o sea, en muchos autismos hay el trastorno neurológico y en otros no. Por lo tanto, es siempre una interrogante, es siempre algo que está por verse y es un cuadro que de acá a unos años atrás se ha incrementado muchísimo en porcentaje. Tengo un caso de mi sobrino, siempre anda gritando fuerte, llora mucho, apenas tiene 1 añito. Su mamá es primeriza. ¿Cómo debería actuar ante esta conducta de su bebé? El niño es muy caprichoso, hasta con mi abuela se porta así. Bueno, con la abuela siempre se portan mal porque tienen permiso. A ver,
Kelly, Jennifer, tienes que hacer de que la mamá primeriza vaya a por lo menos una sesión de orientación con el psicólogo. El psicólogo va a ver cómo ha sido el embarazo, el parto, el desembarazo, los primeros días, los primeros meses del niño, y ahí te podrá dar respuesta. Pero yo creo de que acá el problema más es la mamá. Seguramente al ser primeriza atiende a su hijo con mucha ansiedad, con mucha tensión, y por lo tanto eso transmite a su hijo. Kelly, que vaya a Carla Montaño. Disculpe, Lice, que nos salgamos del tema, pero dicen que el bebé nacido de pie tiene el don, no sé si es un don, de que lo que diga se culpa, o es como dicen, tiene boca salada, a diferencia del bebé nacido de cabecita. No sé cómo será, Liz, en el mío nacerá en agosto y tengo miedo, soy primeriza. No. ¿Cómo te llamas? Carla, comunícate conmigo por línea privada. Te voy a decir algunas cosas, pero no tengas miedo, y eso es mentira. Es otro mito. Igual que de la cesárea o del parto normal, es otro mito el que dicen de que el bebé que nace de pie tiene, qué sé yo, dones, la boca salada y cosas. Es otro mito. Eso es fantasía. A ver. Creo que ya se terminaron las preguntas y también se terminó nuestro tiempo, pero no hemos visto Vygotsky. Vamos a ver Vygotsky también. Yo sé de que ustedes saben Vygotsky. Y esta clase me parece muy importante porque nunca más van a tener una cosa así, chicos, en su formación. Por favor, no se olviden de esta clase. Vuelvan a repasar, porque esto les va a servir un montón. Vamos a ver también un poquito de Vygotsky y Piaget la próxima semana. También vamos a ver discalculia. Perdón. Todo el desarrollo del número, de acuerdo a Piaget. Les voy a pasar unos slides para que ustedes lo tengan y ustedes vean. Sin más, nos vemos el miércoles. Gracias por la asistencia y gracias por tantas preguntas. Estoy muy contenta. Buenos días, buena semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.